Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Palacio de la Presidencia del Principado de Asturias. Fue un día como hoy, un 16 de abril de hace 40 años, cuando este inmueble abría por primera vez sus puertas como sede de la presidencia del Gobierno regional. Y es precisamente la conmemoración de esta efeméride la que hoy nos reúne aquí. Nos dirigirán la palabra en primer lugar los arquitectos don Fernando Nanclares y doña Nieves Ruiz, responsables de la reforma del Palacio culminada en 1986. A continuación, intervendrá el expresidente don Pedro de Silva, impulsor de los trabajos para ubicar en este inmueble la sede de la presidencia asturiana, quien hablará como portavoz de todos nuestros expresidentes. Por último, clausurará el acto el presidente del Principado de Asturias, don Adrián Barbón. Sin más dilación, les dejamos con las palabras de los arquitectos don Fernando Nanclares y doña Nieves Ruiz. Muchas gracias. Mejor que no. ¿No? Bueno. El edificio en el que... Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. El edificio en el que estamos tiene una larga vida, algo más de 100 años. Ha sobrevivido a quienes lo construyeron. Se ha prestado para usos variados, sobre todo administrativos, pero también de vivienda y almacenamiento. Es robusto y fiable, menor en edad que el que le precede en la escena urbana, que alberga hoy la Junta General del Principado después de la antigua Diputación Provincial, que posee mayor nobleza y está bien plantado en mejor lugar. Este es como su escudero, guarda bien sus espaldas y obliga al que lo sucede cuesta arriba, me refiero al que está detrás, abusivo por su desmesurada altura, a mantenerse a una distancia conveniente. Ha sido testigo de lo ocurrido en Oviedo en los últimos 100 años sin desempeñar el protagonismo de un actor principal. Cierto es que tuvo un papel secundario pero importante en los hechos de octubre del 34. Solo con dinamita consiguieron acceder por el lado del campo a las cámaras fortificadas del piso semienterrado. En esta batalla privada se dejó la piel, literalmente. Los rotos en diversas partes, más notables en el lado suroeste, forzaron la implantación de un nuevo recubrimiento. La fábrica de sus muros gruesos exteriores era de sillares de piedra artificial, tipo arenisca amarillenta en alusión al románico asturiano. Tratamos de continuar con la analogía del color ocre, lo cual creó cierta confusión. Era difícil de aceptar que un edificio noble en esa zona no fuese de caliza gris. Era algo moderno para la época. Nos referimos a la construcción basada en muros gruesos que ya no eran de costosos sillares de piedra, sino de piedra artificial en sillares prefabricados. La imagen prestigiosa se mantenía, eludiendo el coste excesivo de la cantería tradicional. Así que se rompieron tramos de sus muros para sustituir las estrechas ventanas de la planta baja por grandes ventanales arqueados. Y todas las nuevas partes ya no se fabricaron con la piedra artificial, sino de modo convencional. Hubo que unificar entonces el acabado, aplicando a todo el edificio un enlucido pintado con juntas simuladas. Con todo esto queremos decir que el edificio esquivó los conflictos bélicos de los años 1930, aguantó el terremoto de quienes lo reformamos hace ahora 40 años y con toda probabilidad aguantará el uso que se le quiera dar y no sobrevivirá a quienes le prestamos homenaje ahora. Es importante para la ciudad de Oviedo porque nació con esa vocación de edificio público apto para todo y en lugar prominente. Ya vimos que como banco cumplió su papel. Como sede de gobierno del Principado, honor que no esperaría recibir, se está portando a satisfacción. El trabajo que nos atrevimos a hacer en él hace ahora 40 años fue de adaptación a las nuevas necesidades funcionales y representativas, lo que supuso la remodelación completa del interior.
Había que prepararlo para el nuevo uso. El cambio no supuso ningún problema para el edificio ni para nosotros, para sorpresa de todos. El edificio estaba dispuesto y nosotros, ¿quién lo diría?, también. Quizás no nos habían preparado para ello, pero lo hicimos. Habíamos recibido una formación en la arquitectura moderna, pero creo que supimos encontrar un punto de convivencia con la histórica, más concretamente con la del historicismo en retirada de los años 1920. Creemos que el viejo edificio aún goza de buena salud. Cumplirá más años, probablemente muchos más. Que tenga suerte. Nosotros la hemos tenido ocupándonos de él en su adaptación a uso de Presidencia y otros servicios de la Administración del Principado de Asturias y damos las gracias a quienes nos seleccionaron para este trabajo. A partir de entonces, hace 40 años, vinieron años buenos de convivencia y de trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes. Es curioso, nunca había hablado desde un atril aquí y tengo enfrente a la calle, lo cual es muy estimulante por otra parte, sin que vayan de mérito de los presentes, como es natural, ¿no? Y a los medios. Bueno, señor presidente del Principado, señor presidente de la Junta General del Principado, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, autoridades, queridos amigos, la conmemoración yo creo que es en este caso pertinente por una sencilla razón, porque el edificio ha salido bien. El edificio ha salido bien. Si el edificio funcionalmente no hubiera salido bien, probablemente no lo estaríamos conmemorando, o por lo menos no con este énfasis de este acto que es chiquito pero solemne, ¿no? Y está bien que lo conmemoremos en la escalera, al pie de escalinata, porque eso ya marca casi una tradición institucional en las pautas de comportamiento en Asturias, porque las investiduras tienen lugar en una escalera y ahora, bueno, algún día habrá que analizar la etiología de este curioso asunto que nos distingue también, como nos distinguen otras muchas cosas respecto de otras instituciones autonómicas, ¿no? En mi opinión, el edificio responde a tres designios que estaban en la mente de todos cuando se emprendió esta tarea. El orden en que voy a exponer los tres designios no es un orden jerárquico, sino es una justaposición. En primer lugar, que fuera digno, que rezumara dignidad, como tal edificio, con su pequeño tamaño, si se quiere, pero que rezumara dignidad, ¿no? No era una dignidad que necesitábamos quienes íbamos a ocuparlo, porque o la teníamos o no la teníamos. El edificio no nos la iba a dar. Pero sí es la dignidad que merece la sede de una institución como el Principado, una institución que representa a la comunidad con historia más antigua de España y, sobre todo, la sede de la voluntad popular. Este es el asunto. El culto en el que nunca deberíamos cansarnos de practicar es el culto a la voluntad popular. Sin la voluntad popular ni hay instituciones, ni hay orden, no hay democracia desde luego, ni hay nada que merezca la pena en política, ni hay un poder legítimo. Por tanto, la sede de la voluntad popular en su versión ejecutiva, dando frente a la sede de la voluntad popular
primaria, digamos así, en su versión legislativa, tenía que ofrecer esa dignidad. El segundo designio es que funcionara, que fuera funcional. Y ahí entra ya la concepción de quienes lo diseñaron, ¿no? Bueno, la primera planta correspondía a la presidencia del Principado. Ahí estaba el presidente, ahí estaba en el piso de arriba otra mesa donde se celebraron consejos de gobierno, pero donde se desarrollaban otras funciones asociadas a la presidencia. En estos despachos se desarrollaban servicios vinculados a la presidencia del Principado y del Gobierno. En aquella ala se asentaba la Consejería de la Presidencia, en aquella otra la Consejería de Economía y Hacienda. Todo ello daba lugar a que hubiera una compacidad que parece que es irrelevante en términos de funcionalidad política, pero no es en absoluto irrelevante, como no es irrelevante nada que tenga que ver con la distribución del espacio y la ocupación de los espacios, ¿no? Y el tercer propósito es que rezumara, además de dignidad y funcionalidad, austeridad. Porque el primer propósito que nos trajo al gobierno en 1983, continuación del que animaba la preautonomía y la autonomía ya en plenitud, pero sin elecciones previas, era que esta fuera una autonomía austera. Teníamos la idea de que con ello estaríamos dejando una huella, pisando un terreno. Este tipo de huellas obligan. Y desde luego yo creo que con gobiernos de un signo y de otro signo, más de un signo que de otros signos, pero con gobiernos de un signo y de otro signo, o de composición plural, la autonomía asturiana ha hecho honor a vuestro edificio. Creo que se ha portado siempre con dignidad institucional, que ha tratado de anteponer la funcionalidad en la prestación de los servicios a cualesquiera otros bienes que son también obligados en el funcionamiento de cualquier institución, y ha cubierto toda su singladura respetando esas tres cosas: la funcionalidad, la dignidad, la operatividad plena, sin mengua de todos los vaivenes que impone la política y que a veces trastornan la consecución de estos objetivos. Y esto es para mí este edificio, y por tanto es por lo que creo que está bien que lo celebremos. Y que agradezcamos a algunas personas de una forma especial su contribución a que esto sea una realidad. Esta es una realidad porque un presidente del Principado, Rafael Fernández, compró este edificio. No estaríamos hablando hoy de este edificio si no se hubiera tomado, antes de mi llegada, la decisión de que esta fuera la sede del Consejo de Gobierno y del propio Principado de Asturias. No estaríamos celebrando el feliz resultado, desde mi punto de vista, de la obra si los arquitectos Nieves Ruiz y Fernando Nanclares, actuando tan al unísono en la obra como han visto hace un momento en el pronunciamiento de su breve discurso conmemorativo, con la colaboración de nuestro inolvidable Juan González Morillón, infelizmente fallecido hace 3 o 4 años, me parece. Y tampoco, digámoslo todo, habría sido una realidad ni proporcionaría la satisfacción de la obra bien hecha si no hubiera tenido al frente
de todos los trabajos, de la composición, de las decisiones, al consejero de la Presidencia, Bernardo Fernández, con el que habréis hablado docenas, tal vez cientos de veces, porque la minuciosidad de la que hace gala en toda su conducta y en el desempeño de todas sus responsabilidades, que es una de las claves junto al trabajo de que las cosas vayan bien, tengo constancia plena de que la desplegó en la consecución del resultado. Por tanto, a Rafael Fernández, que no está entre nosotros, a vosotros, que sí lo estáis, a Bernardo Fernández, que también lo está, me parece que es a quienes debemos agradecer de forma especial el resultado. Y yo creo que no tengo más que decir. Así que, bueno, que en todo caso, sí es cierto, como sabe perfectamente mi sucesor, Juan Luis Rodríguez Vigil, en aquel Consejo de Gobierno todas las decisiones eran colegiadas. Por tanto, el consejero de la Presidencia informaba de cómo iban los trabajos, pero cualquier cuestión que suscitara cualquier duda o pensamiento era discutida en sede de Consejo de Gobierno y en ocasiones con debates que podían durar 2 horas dentro de las 8 o 10 horas que duraba cada Consejo de Gobierno. Con esto creo que he hecho ya, he dibujado la panorámica de ese momento cero del que procede la obra y, en consecuencia, nos permite en estos momentos llevar a cabo esta conmemoración. Así que muchas gracias a todos. Y nada más. Buenas tardes. Lo primero, como el presidente Silva ya hizo los saludos institucionales, yo hoy me los voy a saltar y me voy a centrar exclusivamente en saludar al presidente Pedro de Silva, al presidente Rodríguez Vigil, a las viudas de los presidentes Antonio Trevín y Tini Areces, a los hijos del presidente Sergio Marqués y, por supuesto, a Fernando Nanclares y a Nieves Ruiz, porque han sido claves y me alegra enormemente volver a tener con ellos esta oportunidad de compartir. Y a los demás autoridades, dense todos por saludados en esta bienvenida, porque yo creo que empiezo con las palabras que se espera de cualquier anfitrión, que es pasad, poneros cómodos, sentiros en vuestra casa. Y es vuestra casa para muchos de los que estáis aquí. Algunos os preguntaréis que a qué viene esta conmemoración. Puede incluso que un poco chocante que celebremos el aniversario de un edificio. A fin de cuentas, ¿qué más da una pared o que un pasillo sumen más años? Yo discrepo. Desde que asumí la presidencia del Principado de Asturias, he procurado siempre aprovechar las oportunidades para difundir nuestra historia y para el respeto de lo institucional. Quizás sea un poco ingenuo, pero entiendo que el conocimiento es siempre un requisito necesario para el aprecio y para la valoración. Pongo un ejemplo. El Día de la Bandera que celebramos el 25 de mayo. Si con ello, con esta celebración, hemos conseguido rescatar esta fecha del olvido, que toda Asturias se reconozca en una efeméride tan importante como la declaración de la soberanía de la Junta General frente a las tropas napoleónicas, sinceramente me doy por satisfecho. Es verdad que la andadura autonómica no exhala tanta épica. Aunque también hubo discursos exaltados, sin duda, en la preautonomía, no está envuelta ni mucho menos en aromas de leyenda, estandartes ni fusiles, voces del pueblo en armas con apelaciones a la Asturias nunca vencida. Pero si coincidimos en que es uno de los periodos más fructíferos de nuestra historia reciente, lo decía ayer el presidente de la Junta General y yo lo comparto, estas décadas en las que el estado de bienestar, las comunicaciones, la modernización económica han alcanzado las cotas más altas, conmemorar sus hitos sobresalientes tiene todo el sentido. Y a propósito, este diciembre tendremos una efeméride importante porque se cumplirán 45 años de la aprobación en Cortes Generales del Estatuto de Autonomía de Asturias. Yo os adelanto que, por supuesto, el Gobierno, y estoy seguro la Junta, lo recordaremos como merece. Este sencillo acto también es una reivindicación. Yo creo que hay que poner en valor
se ha descrito muy bien. Efectivamente, el continente tiene más de 100 años. Fue inaugurado como Banco de España el 3 de enero de 1923, y aquí hablo de memoria. Pero la reforma arquitectónica que hoy ponemos en valor, que se inauguró en esta misma escalinata, donde estamos en este momento, por eso repetimos la escena, dirigida por Nieves Ruiz y Fernando Nanclares, también fue el inicio de una época que tantas veces ha recordado el presidente Pedro de Silva, el primer presidente elegido tras unas elecciones, las del año 83, y que gobernó, fue el primer presidente en ocupar y gobernar desde este palacio. De una época provechosa, reitero. Y es que nunca subrayamos, por ejemplo, que nuestra red sanitaria y educativa, de la que nos tenemos que sentir tan razonablemente orgullosos, serían impensables sin el autogobierno. El presidente Rodríguez Vigil previamente fue consejero de Sanidad en los equipos de Rafael Fernández y de Pedro de Silva. Hasta podemos poner en duda, por ejemplo, que la variante de Pajares fuera hoy una realidad. Yo no sorprendo a nadie si afirmo que estoy decidido a seguir caminando pasos en esa misma dirección, tanto mediante la reforma del estatuto como sacando más partido a lo que nos ofrece el actual. El éxito, por ejemplo, y acierto de la tarjeta Conecta, nuestra gran apuesta de movilidad sostenible, son un acicate para avanzar además en otras cuestiones de transporte público, como tiene que ser incluir las cercanías ferroviarias. Vuelvo a casa, a esta casa. Recuerdo y me sumo los rasgos que ha identificado yo creo que el presidente Pedro de Silva y que yo añado algunos más. Lo primero, que es discreta, sin ostentaciones presuntuosas ni en el exterior, ni en la fachada, ni en el interior. También austera, y coincido con el presidente de Silva, con una vocación claramente funcional, propia de un lugar de trabajo. Y lo hablaba antes con Nieves y con Fernando, y ellos decían que uno entra aquí y que parece que estamos casi como el día de la inauguración, porque mantiene esa esencia. Ligada a la Junta General, como corresponde en una democracia parlamentaria, no solo cercana, no porque estemos frente a frente y efectivamente el edificio de la antigua Diputación, hoy Palacio de la Junta General, tiene esa solemnidad y el empaque que le corresponde, sino conectada a la Cámara. Y esto es importante. Y lo está conectada en lo político, pero lo está conectada también en esa especie de cordón umbilical que es el pasadizo subterráneo de entre ambas instituciones, que yo cuando escucho el término pasadizo secreto me da la risa, porque claro, todo el mundo sabe de su existencia. Es también un edificio, es una presidencia cercana, asomada al exterior. Quien trabaja o gobierna aquí, y gobernar no es más que un trabajo especialmente honorable, está obligado a renunciar al ensimismamiento, un mal de la política, porque siempre, y es una de las grandezas que tiene este edificio, siempre va a sentir el latir de la calle. Jamás puede permanecer ajeno. Aquí se escucha todo. Y esto alguna vez lo hablaba con otros presidentes autonómicos, cuando vienen de visita o yo voy a sus respectivas sedes, les llama la atención porque este está a pie de calle y se escucha todo, absolutamente todo. Y ellos a veces dicen que, bueno, puede ser preocupante o el excesivo ruido, y yo digo que todo lo contrario, todo lo que sea no perder contacto con la calle es una buena realidad. Existe un dicho que siempre me ha hecho gracia y que quiero compartir, eso que recomienda discreción porque las paredes oyen. No, lo malo no es que oigan las paredes, lo preocupante sería que contaran lo que escuchen, ¿no? Sin embargo, esta tarde a mí me gustaría que este palacio pudiera hacer escombros con sus muros de silencio y nos contase tantas y tantas cosas que habrá visto a lo largo de 40 años. Quizá nos podría contar el primer Consejo de Gobierno celebrado entre sus paredes allá en 1986. Espero que aquel no durara 8 horas, presidente. ¿Por qué no los debates acerca de impulsar o no el desarrollo del turismo rural que conmemorábamos el año pasado con tan buen acierto? Cuando apenas, y esto hay que recordarlo hoy, cuando todo el mundo reconoce la apuesta de Asturias en todo el turismo rural o el concepto de paraíso natural, solo entonces creían un puñado de personas en esa iniciativa. O los tirones que hubo para afrontar los primeros gobiernos de coalición, y pienso en el presidente Álvarez Areces. ¿No sería interesante conocer también cómo se afrontaron los embates más duros de la reconversión industrial? Algo que sin duda nos ha quitado a todos los presidentes de esta comunidad autónoma un poco de sueño. O las sucesivas ampliaciones de competencias en materias, como dije antes, educación o sanidad, o cómo se planificó el anuncio de inversiones decisivas, o, ¿por qué no?, también hay que reconocerlo, cómo se gesta una crisis de gobierno. He hecho mano de un recurso retórico. Pretendo subrayar que este edificio, que alberga además tantas obras de arte, muchas de ellas del Museo de Bellas Artes de Asturias, también está amueblado de algo más importante, de nuestra historia reciente. Y por eso
merecía la pena celebrar este 40 aniversario. Los retratos de los 8 presidentes que me han precedido muestran los jalones de ese pasado compartido, en el que nos une el desarrollo autonómico. Y permitid que hoy especialmente cite, además, a los ya fallecidos. El presidente Rafael Fernández, que como dijo el presidente Silva, fue el que compró precisamente este edificio, al presidente Sergio Marqués, al presidente Tini Areces y al último presidente fallecido, Antonio Trevín, donde, por cierto, lo despedimos en este mismo pasillo. Desde hace unos años, además, quiero recordar que todos ellos, junto con los presidentes de Silva y Juan Luis Rodríguez de Vigil, dan nombre a las salas de este palacio. Además, el presidente Belarmino Tomás también tenemos aquí expuesto, como sabéis, su despacho. Eso no es una decisión casual, es una elección que hay que tomar. Y yo soy de los que cree que los nombres dan vida, acaban siempre con la invisibilidad propia del anonimato. En algunas jornadas especiales, la fachada de este edificio se ilumina de un color determinado, lo sabéis bien los que vivís en Oviedo. Cuando eso ocurre, este palacio rompe con esa discreción a la que antes hacía referencia y llama la atención a golpe de luz. Ese también es el propósito de este breve y sencillo acto. Convocar un golpe de luz para recordarle a los asturianos y asturianas que esa obra en la que trabajaron Fernando y Nieves, que impulsó el presidente Pedro de Silva, o Bernardo Fernández, que tuvo tanto que ver en ella, que esta obra, repito, esta obra también es su casa, porque este edificio también es parte de su mejor historia, la historia de Asturias. Muchas gracias. A continuación, se servirá una copa para conmemorar la efeméride en la sala Rafael Fernández. Muchas gracias.